Bueno, cuestión es que cuando yo multiplicaba dos vectores yo sabía hacerlo y lo que simplemente tenía que hacer era este por este y este por este. Los x con las x y las y con las y. Entonces, la respuesta de esto es que 1 por 3 es 3, más 2 por 4, 8. Esto da 11. ¿Sí? Con esto no hay inconveniente. La cuestión es que hay muchas más cuestiones a indagar a la hora de hablar de vectores. ¿Se ve bien o tiene mucho brillo la pantalla? Bueno, vamos a hoy indagar un poco en la parte geométrica. La cuestión es la siguiente. Cuando uno multiplica dos vectores, hay una cuestión vinculada al ángulo al que ellos forman entre sí. Y luego está la cuestión vinculada a qué lugar ocupa este número. Es decir, nosotros habíamos charlado que lo que resulta es un plano, ¿sí? Y este plano tenía asociado este número 11. Pero geométricamente lo que ocurre es que si yo me imagino que estos están ubicados en un plano, el vector resultante es un vector saliente, ¿sí? Es decir, el vector al multiplicar dos vectores es un vector que sale del plano. Es como si yo quisiese pensar que este vector por este vector me resulta uno en esta dirección. ¿Ven? Es este número. Eso tiene una aplicación y tiene más sentido de observarlo en física. ¿Por qué? Porque en física todo el tiempo uno está multiplicando fuerzas, vectores, entonces sus comportamientos resultantes tienen sentido en esas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la fuerza centrífuga, ¿sí? Que, no sé, tenés un vector velocidad, tenés el vector normal y, bueno, resulta un vector que entra y eso se lo llama fuerza centrífuga. No importa. No viene al caso, pero tiene aplicaciones importantes que ustedes van a ver más adelante. Lo que me interesa hoy que analicemos es toda la parte más bien geométrica vinculada a este ángulo y el uso de esta propiedad. Para ello, vamos a mirar un poco el PDF. Se puede ver lo que les acaba de decir. Es decir, si ustedes miran, cuando yo multiplicaba una constante por un vector, es el ejemplo de arriba, 3 por A es simplemente un vector 3 veces más grande. Y abajo podemos ver cómo al multiplicar A por B, lo que observamos es que sale un vector que está en violeta, que es ese producto, pero que nosotros vamos a hacer hincapié en ese ángulo y en ese módulo que figura ahí abajo. Me parece una fórmula con la que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Por qué es interesante esta fórmula? Nosotros ya en la clase pasada vimos, como mostré recién, cómo se hace el producto entre dos vectores. Pero ahora esta es una fórmula que nos permite involucrar el ángulo. Es decir, si yo dos vectores cualquiera, u y b, como se ve acá en la pantalla, los multiplico, el ángulo juega así un rol importante. Y vamos a indagar eso. Esta fórmula la copiamos porque va a ser como el eje de toda la clase de hoy. La fórmula es u por b es igual al módulo del u por el módulo de b por el coseno de alfa. Lo primero que necesito que recordemos es cómo se obtiene el módulo, ¿sí? Y esto lo voy a repasar a modo de excepción porque no debería repasarlo, pero bueno. Si yo tengo un vector u, su módulo se obtenía por Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo tenía un vector de coordenadas AB, ¿sí? Yo podía decir que su módulo era la magnitud que medía este vector. Entonces, su magnitud bien podía ser el cuadrado de este cateto, porque era un triángulo, más el cuadrado de este cateto. Entonces, el módulo de este vector B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que si yo sé cuál es el vector, puedo sacar su módulo. Bueno, nuevamente acá en el PDF podemos ver esto que decíamos recién, el tema de que U y B forman un ángulo y tienen un vector saliente como resultante. Como en el PDF la condición de perpendicularidad está justificada y explica porque θ igual 90, esto da 0 y se anula.
Y mismo acá abajo en el PDF podemos observar el de paralelismo. Esperen, voy a retomar. Yo quiero saber cuál es el ángulo que forman estos dos vectores. Este es un modelo de ejercicio. ¿Por qué? Porque me preguntan si son perpendiculares, si son paralelos o simplemente me preguntan qué ángulo forman entre sí. Lo primero que hago es, si están escritos con vectores unitarios, es escribirlos como vectores asociados a un punto porque me es más fácil operar a mí particularmente y a la mayoría de las personas. Entonces, yo sé que la única fórmula que me permite vincular vectores con sus ángulos y el producto vectorial es la fórmula de un vector por otro vector es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman entre sí. Entonces, yo acá observo que esto de acá lo puedo sacar, porque yo ya lo sé sacar. Yo sé que 3 por 5 da 15 y que 4 por 12 da 48. Esto puedo hacerlo. Y esto simplemente es cuestión de averiguar sus módulos. Los módulos de A y el módulo de B también los puedo sacar. Entonces, lo que voy a hacer es primero obtener las cosas para que este me quede solo como incógnita, la O. A por B es hacer 3 por 5 más 4 por 12, que es lo que hacíamos antes. ¿Sí? 3 por 5, 15, 4 por 12, esto da 63. El módulo de A va a ser hacer 3 al cuadrado más 4 al cuadrado la raíz. ¿Sí? Porque es a calcular un módulo. Y acá ya lo tenemos hecho en el PDF, da 5. Mismo el módulo de B también es hacer 5 al cuadrado más 2 al cuadrado su raíz cuadrada. Esto da 13. Esto por el coseno de O. 5 por 13 da 65. ¿Sí? Por coseno de O. Paso el 65 dividiendo. Coseno de O. Hago esta división y si no me equivoco, a ver, hay que hacerlo con la calculadora. ¿Cuánto es? 65 dividido 63. Cuestión que acá me dio 0,96. Yo quiero despejar O, no coseno de O. ¿Sí? Porque mi pregunta es qué ángulo forman entre ellos. Entonces tengo que pasar coseno del otro lado y pasan como coseno a la menos 1. Es lo que encontraremos en la calculadora. Y esto da 14 grados 3. Acá abajo.